Vamos a entrar ya a nuestra agenda del día. Vamos a charlar con el socio de Foley and Lander México, Alejandro Gómez Strozzi. Tal vez se acuerde de él, fue subsecretario de Economía en el gobierno del presidente Vicente Fox. Y bueno, pues vamos a charlar con él sobre esta iniciativa del Senado de Estados Unidos que pues preveía discutirse y votarse hoy para pues otorgar, esa fue la petición del presidente Joe Biden, otorgar un subsidio fiscal a la población de hasta $12,500 para que la gente compre carros o vehículos eléctricos producidos en ese país, algo que pues desde el fin de semana empezó a provocar oleadas de inconformidades por parte del gobierno, principalmente de Canadá, aunque días antes México a través de la secretaria de Economía Tatiana Cloutier también había pues advertido que si procedía esta pretensión de la Casa Blanca, pues México iba a contestar con algunas represalias comerciales, cosa que también amenazó pues la viceministra Cathy Freeland de Canadá a los congresistas de Estados Unidos. Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. Igualmente, Darío, un gusto saludarte de nuevo, Rogelio, igualmente. Alejandro, ¿qué Gracias. pasó? ¿Se subió a votación esta propuesta que estaba ahí en el Senado de Estados Unidos? No, yo entiendo que no. No es una fecha dura, esto es, tienen sin duda un margen más amplio para votarla, para conocerla y votarla. Sin embargo, pues sí es una medida inminente, es una votación inminente. Efectivamente, Alejandro. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Y entre las Hola, Manuel. consecuencias que, pues, tanto de Canadá como por parte de México de aprobarse eventualmente esta iniciativa, ¿se contemplaría la aplicación de aranceles? Sí, sin embargo, así lo anunciaron las ministras de Canadá y México. Sin embargo, este es un proceso largo. Se tiene que seguir el procedimiento ordinario de solución de conflictos y, por lo tanto, estas represalias podrían ser viables si es que un panel que se constituya específico para este caso nos otorga la razón. ¿Qué tan factible es de que si bien hoy no se votó, sí pueda pues darse la autorización para otorgar este subsidio fiscal? Yo lo veo viable, sin duda, Darío. Es un tema que ha sido empujado o impulsado por los fabricantes de automóviles de la mano con sus empleados, miembros de un sindicato, y va de la mano con la tendencia del gobierno del presidente Biden en el sentido de impulsar energías limpias. Así es que yo creo que dentro del paquete que está contenido, sí veo viable su aprobación. Claro. Alejandro, también podría interpretarse como pues una señal con estos incentivos para que pues las armadoras busquen regresar o se les dé algún incentivo para regresar a instalar sus plantas en Estados Unidos luego de que pues en los últimos años han buscado otros destinos. Es precisamente lo que se ha buscado con esta medida, junto con otras que a nivel pues administración e incluso dentro de los estados en Estados Unidos y en México, hay paquetes para atraer a esa inversión. Ahora hay que tener presente que esta búsqueda de inversión es peleada, es una decisión que es muy atractiva por la cantidad de inversiones que representan. Entonces, de ahí que la Secretaría de Economía actuara oportunamente, señalando el resultado al que eventualmente se puede acceder, que es una medida de represalia por no respetar el principio de trato nacional. Entonces, es una medida ante la cual hay que actuar rápido. Sin embargo, esto, por más buenos deseos que tengan las ministras, no va a suceder así, y sí vamos a tener que enfrentarnos a un incentivo que nosotros no podemos dar como país. O sea, tú das por hecho, lo decías hace un momento, Alejandro, que esta petición del gobierno
va a transitar, o sea, va a ser efectivo un subsidio fiscal a la población en Estados Unidos para acelerar la transición energética en la industria automotriz. ¿Y dónde quedaría el TEMEC y los compromisos que de él se derivan? Precisamente es la problemática, Darío. Hay que tener presente que el tope de $12,500 no todos representan una agresión al TEMEC. Hay algunos subsidios a los cuales se puede acceder en Estados Unidos con independencia en donde se ha producido el automóvil. Pero como paquete, en esta medida, sí iría en contra del espíritu y de la letra del TEMEC. En donde quedaría, pues ya veremos a través de un panel. Pero es claro que el gobierno mexicano está actuando oportunamente, de la mano con el canadiense inclusive, porque en lo que se decide el fondo de este asunto, nuestro país perdería atractivo como destino de inversión para producir autos eléctricos, que es sin duda el futuro. Alejandro, incluso esto ocurriría si en Estados Unidos, como se argumenta, es una medida solamente temporal, se habla de 3 años únicamente cuando existiría ese incentivo. Sí, no, no tiene que ser una medida prolongada. Sin embargo, esta medida tal cual está anunciada ya es factible de solicitarse un panel de solución de controversias. Así lo establece el propio TEMEC. Nos da la opción de, ante un proyecto que está siendo considerado, solicitar consultas y después la instalación de un panel. Y no hay que esperar a que corra sangre. Sin duda podemos hacer esto oportunamente antes de que eso se materialice. Hay que evitar que corra sangre, Alejandro, pero parecería que no solamente en este rubro de la industria automotriz, lo hemos visto en el sector agrícola, lo hemos visto en el tema de la propiedad intelectual, o sea, en otros capítulos del TEMEC hay cada vez luego pues posturas encontradas que ameritarían pues la resolución de controversias en paneles. El TEMEC se está agotando o qué está pasando con los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá y de México. Es un periodo de ajuste naturalmente ante la firma del tratado que renovó al Telecán. Yo creo que ha funcionado bien, Darío, Rogelio. Sin embargo, hay irremediablemente puntos de fricción. Como bien mencionas, este tema, las reglas de origen automotrices, ciertos asuntos en cuestiones sanitarias, de exportaciones primarias o pecuarias, agropecuarias. Y pues yo creo, el resultado inevitable de una relación tan compleja, tan fluida como la que se tiene principalmente estoy hablando de México y Estados Unidos. Entonces, en el número no son muy importantes, pero para aquellos sectores que les afecta son vitales. Entonces, bien hace la Secretaría, podríamos hablar si en otros casos lo ha hecho así de rápido, pero en este caso sí. Entonces, yo creo que es inevitable en una relación como la nuestra que surjan estos temas. Pues te queremos apreciar estos minutos, Alejandro Gómez Strozzi, socio de Foley and Landner México, ex subsecretario de Economía, por estos minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.